¿Qué tal, distinguidos estudiantes? Buenos días, profesor Manzano. Disculpen que hoy no voy a poder usar la cámara del video, estoy un poquito enfermo. Sí, ya me voy recuperando poco a poco, pero la clase tiene que salir adelante, así que vamos a llevar a cabo nuestra clases el día de hoy. Bien, ¿será mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve, profesor. Ya, ok. Vamos entonces a empezar nuestra clase. Bien. ¿Por qué nos hemos reunido hoy día? ¿Cuál es el objetivo? Como muy bien había fundamentado el profesor Manzano, eh, es para que ustedes puedan entender mejor las clases que se desarrolla de Aprendo en Casa, las clases que se le envía cada semana de mi curso a través del WhatsApp y a través de la Schoology, ¿no? Porque hay estudiantes que trabajan en el Schoology, como el caso de Milagros Ordóñez, el caso de Brandon Orbegoso, Linda León Vilches, el caso de Uceda Panduro, ¿no? Son Sara Ramos también, ¿no? Son estudiantes pues que trabajan a través de la plataforma de la Schoology. Entonces, la finalidad es poder aclarar las dudas que ustedes puedan tener, ¿no? Y pueda hacerse más entendible nuestras clases, ¿no? Porque muchas veces he visto que cuando ustedes presentan sus actividades, muchas veces copian de Aprendo en Casa, digamos, contenidos que no debería ir en el cuaderno, en el sentido que ustedes muchos se sobrecargan, porque en sí deberían copiar nada más el tema, el recurso y las actividades que se realizan. Y justamente eso vamos a puntualizar el día de hoy, vamos a explicar el día de hoy a través del desarrollo de nuestra clase de la semana número 33. ¿Ya? Les quiero comentar algo, que en esta semana 33 en Aprendo en Casa solamente ha habido clases de quinto grado, pero de quinto grado le hemos adaptado el tema para los demás grados. Entonces, nuestro tema de esta semana 33 sería: ayudamos a eliminar la violencia contra niñas y mujeres. Ya tenemos una idea que nuestro tema va a hablar de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hacia las niñas ¿no? Hacia las niñas, los estudiantes, las mujeres. Ahora, ustedes han visto que yo les comparto siempre el propósito de aprendizaje y las competencias y capacidades, este cuadrito. Primero, vamos a ir avanzando poco a poco. En su cuaderno ustedes tienen que copiar, ¿no? Este cuadro de acá. Yo necesito que ustedes coloquen el tema, me coloquen la semana, ¿ya? Me coloquen el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Ya es importante que ustedes coloquen esos datos. Sí o sí debe ir para identificar su trabajo. Y también su nombre y apellido, ¿no? Para saber de quién es ese trabajo. Después de eso, yo les he enviado el propósito de aprendizaje, que nos permite saber qué queremos lograr con el desarrollo de este tema. O sea, ¿qué vamos a realizar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a hacer con este tema? ¿Qué actividades vamos a poder desarrollar? ¿Qué vamos a aprender con este tema? Nuestro propósito lo voy a leer. La violencia se da en los diversos espacios de interacción: familia, escuela, centro de trabajo, la calle. Esta no solo puede ser física o verbal. En el marco de las relaciones afectivas, la violencia suele empezar de manera muy sutil, perdón. Esta empieza con actitudes y gestos a primera vista, parecen inofensivos, la denominada violencia simbólica. En la primera actividad, analizarás la situación de la violencia entre mujeres y hombres jóvenes. En la segunda, indagarás sobre algunas estrategias para rechazar y evitar la violencia entre mujeres y hombres jóvenes. El reto será elaborar un organizador gráfico que te permita, obviamente, comprender mejor el tema. Nuestra competencia, si vemos acá el propósito, ya nos ha dicho que vamos a hablar acerca de la violencia hacia la mujer, las niñas y la mujer en sí. Pero vamos a aprender más de allá, más de lo que ya sabemos. De repente viene a tu cabecita violencia, griterías, peleas, riñas, golpes de parte del hombre hacia la mujer. Pero hoy vamos a aprender más detallado acerca de la violencia, que existe, cómo inicia esta violencia. Inicia de manera, un tipo de violencia simbólica, violencia psicológica. Y con el tiempo esto se va transformando en violencia verbal y violencia física. Digamos un origen, y eso vamos a poder identificar ese origen para poder, en su origen, eliminar la violencia, porque cuando avanza,
ya muchas veces es difícil de eliminarlo, ¿no? Ha habido, pues en las noticias hemos visto casos severos que inclusive ha habido una obsesión y han terminado con la muerte terriblemente, ¿no? Ya han pasado de la violencia a un caso extremo que es la muerte. Ahora tenemos nuestra competencia. Nuestra competencia también está desarrollada, está relacionado con nuestro tema. Y en sí, nuestras actividades que vamos a realizar deben estar relacionadas con la competencia y deben cumplir las actividades, perdón, las capacidades. Nuestra competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Es decir, ¿qué vamos a lograr al identificar la violencia y al poder aprender cómo poder enfrentarla? Vamos a lograr que nosotros convivamos y participamos democráticamente mejor en nuestra búsqueda del bien común. ¿Dónde? En nuestra familia, porque ahí hay violencia, en el colegio, que ahí también puede haber violencia, en la calle, donde estemos, pues vamos a poder, digamos, actuar positivamente frente a estas situaciones de violencia, ¿no? Esa es la competencia que tenemos que lograr, nuestras capacidades, principalmente interactúa con todas las personas, la violencia se da en relación entre una persona y otro, hay que saber interactuar frente a situaciones de violencia, es la capacidad que tenemos que alcanzar, construye normas y asume acuerdos y leyes, hay que tener normas, hay que tener leyes para poder controlar la violencia, debe haber un punto límite, entonces esas leyes, esas normas vamos a conocer, vamos a trabajar el tema con la Constitución Política del Perú, ¿ya? ¿Vamos a manejar conflictos de manera constructiva? Claro que sí, porque la violencia es una situación conflictiva muy grave, ¿no? Entonces, vamos a aprender a manejar estas situaciones conflictivas. Son las capacidades que nosotros tenemos que lograr con nuestras actividades que vamos a realizar. Si nosotros alcanzamos estas competencias y capacidades, entonces podemos decir recién que hemos tenido éxito en nuestro desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje, ¿ya? Eso siempre yo les envío el propósito y la competencia y capacidades. Pero esto no es necesario que usted lo plasme en su cuaderno, pero sí lo debe tener claro, debe leerlo, eso sí, ¿correcto? Debe leerlo para tener bien claro cuál es su propósito, su competencia y capacidad, cuál es lo que usted tiene que alcanzar con sus actividades. Los retos vienen a ser en sí las tareas o las actividades fijas que ustedes van a hacer. En pocas palabras, ¿cuáles son las tareas, profesor, que voy a hacer? Actividad. Analizamos las situaciones de violencia entre mujeres y hombres. Es una actividad que vamos a hacer el día de hoy. Otra actividad, indagamos sobre estrategias para rechazar y evitar violencia entre mujeres y hombres jóvenes. También esa es otra actividad que vamos a realizar en pocas palabras. Bien, dicho todo esto, empezamos entonces en sí con el desarrollo ya de la clase en sí, ¿ya? Es decir, vamos a entrar a trabajar el tema en sí. Actividad número 1. ¿Ya? Analicemos las situaciones de violencia entre mujeres y hombres jóvenes. Ven ustedes acá una serie de texto, entonces generalmente cuando ustedes ingresan, ven mucho texto, suelen saturarse, ¿no? Es decir, se estresan, son demasiado texto, poco motivador. Entonces, ¿qué he realizado yo? Y ustedes habrán visto, no solamente ahora, porque esto siempre realizo en cada tema. Ustedes ven que yo coloco acá en rojito unas indicaciones, ¿no? Unas indicaciones. Ustedes al leer estas indicaciones van a poder enterarse de manera más fácil de qué trata toda esta hoja, ¿ya? Les va a ayudar a entender más fácil, o sea, les evita la fatiga, les facilita la comprensión. Por eso deben tener muy en cuenta el escrito en rojo, los resaltados, los subrayados. Es importante tener en cuenta esos detalles. Cumplen una función, facilitan la comprensión de nuestro desarrollo de la clase. Y vamos a comprobarlo. A ver, dice, primero, o sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Adquirimos ideas generales acerca de nuestro tema. O sea, vamos a empaparnos, vamos a enterarnos más de nuestro tema. ¿Dónde adquirimos? Está en la dirección acá. Sitúate y cuestiona. ¿Correcto? Yo voy a leer atentos, que en esta clase yo voy a realizar la lectura, pero a ustedes yo les voy a preguntar. Así que ustedes atentos, por favor. Esta clase también ya está compartida en el grupo de WhatsApp del segundo año, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí su pantalla, ¿no? Porque se está compartiendo y estar atentos a la clase. Ya para que ustedes hagan detenidamente en su cuaderno y ya tienen la clase en el grupo de WhatsApp compartido, ¿ya? Bien, sitúate y cuestiónate.
La igualdad entre los géneros es reconocida como un derecho en el ordenamiento constitucional de nuestro país. En el artículo 2, inciso 2, se estipula, ¿ya? Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. A pesar de los avances en el reconocimiento de este derecho, se sigue dando la discriminación con todo tipo de violencia, desde la sutil hasta la agresión contra la vida, que viene a ser en sí el feminicidio, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué se da aún la discriminación contra la mujer? ¿Por qué se da en jóvenes? ¿Qué hacer para erradicarla? Esas son preguntas que nosotros vamos a ir contestando en el desarrollo de nuestra clase. ¿Correcto? Bien, entonces, a ver, dice acá, segundo, consultamos en el recurso 1, vamos a ver acá el recurso 1, acá está, ¿ves? Recurso 1. Atentos que ahí también sí los voy a hacer leer, los recursos. Y el enlace, bueno, acá está el enlace. El enlace, ya visité el enlace, ya he sacado la información, ¿ya? Vamos a leerlo en un ratito. Dice, y respondemos preguntas acerca de la violencia a la mujer y los vínculos afectivos y relaciones saludables. O sea, eso es lo que vamos a realizar. En pocas palabras, vamos a analizar nuestro recurso 1, vamos a responder preguntas que nos han plasmado acá. El recurso 1, acá ustedes ven resaltado, subrayado de amarillo. ¿Cuál es el recurso 1? Es la fuente de información que nosotros vamos a leer para poder responder a las preguntas que nos han asignado. El recurso 1 trata de los vínculos afectivos y relaciones saludables frente a la violencia que puede tener la mujer, la niña o el adolescente. ¿Correcto? Muy bien. Y también vamos a entregarnos acerca de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la ley número 28983. Acá vamos a trabajar con la Constitución Política del Perú, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer nuestros recursos para responder a las preguntas, porque tenemos preguntas, por ejemplo, ¿consideras que es fácil o es difícil cuestionar o enfrentar actitudes o gestos violentos en las relaciones de pareja? Argumenta tu respuesta, y así hay preguntas que hay que responder, ¿no? Es importante poder entender lo que vamos a leer para poder no tener dificultades en la respuesta a nuestras preguntas. Muy bien, ya que hay más preguntas, miren, vean ustedes, tenemos que responder 6 preguntas prácticamente, así que atentos. Recurso número 1. Recurso número 1. Ya, a ver, ahora sí, pido la participación. Ya, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es el tema. Pido la participación de la estudiante Linda León, que pueda leer el artículo número 1, todo el artículo número 1, por favor. Atentos, que voy a hacer preguntas. Ok. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Artículo 1. El objeto y ámbito de aplicación de la ley. Ya, lees el contenido, por favor. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. Muy bien. El artículo 2, a ver, nos va a apoyar con la lectura la estudiante Sara Ramos. A ver, el artículo número 2. Artículo 2. Del concepto de discriminación. Para los efectos de la presente ley, profesor, no se ve bien, se ve medio borroso. A ver, voy a tratar de agrandar la hojita, ya un ratito. Ahí. Ya, se entiende por discriminación cualquier tipo de distinción
Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción. Basada en el sexo que tenga por objetivo o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano. Muy bien, correcto. A ver, creo que silencien los demás sus micrófonos, solamente los que están participando deben activar su micrófono para evitar cualquier distracción y se pueda entender mejor. Muy bien, vamos a analizar hasta acá, vamos a avanzar poco a poco. El artículo número 1, les pregunto, ¿de qué trata? ¿Qué información nos brinda? ¿De qué trata el artículo 1? A ver, libremente, ¿quién puede participar? ¿De qué trata el artículo 1? Habla de derechos. En la tercera línea dice derechos. ¿Derechos a qué? a la igualdad, Ajá, ¿qué más? Dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía. O sea, el artículo 1 en pocas palabras nos va a enseñar los derechos a la igualdad. Hombres y mujeres somos iguales en cuanto a tener derechos a vivir en paz, sin violencia, la dignidad, libre desarrollo, el bienestar y la autonomía. Es decir, todas estas cosas benefician por iguales a hombres y mujeres. Debemos tener muy bien en claro esto para evitar la violencia. ¿Ya? Ver que todos somos iguales, que no hay acá que alguien es superior al otro. Muchas veces piensan, por ejemplo, que los varones son superiores a las mujeres. Eso no es así. Todos somos iguales y eso, ¿dónde lo encontramos? En nuestros derechos, porque todos tenemos los mismos derechos. Entonces, desde nuestros derechos, que todos tenemos por igual, entonces no hay superioridad entre el hombre y la mujer. Eso debemos tener muy bien en claro, ¿correcto? Ahora, eso es la idea principal de nuestro artículo 1. Ustedes cuando ven un montón de texto no se mareen, vayan a la idea central. Quédense con esa idea ustedes, para que puedan avanzar en su texto, ¿ya? En el artículo 2, a ver, ¿cuál será acá la idea principal o la idea central del artículo 2? Profesor, ¿qué significa la discriminación? Del concepto de discriminación. La discriminación es, a ver, ¿qué será la discriminación? ¿Alguien sabe? ¿Qué será la discriminación? Ver con sus propias palabras, ¿qué puede ser la discriminación? A ver. O un ejemplo de discriminación que ustedes hayan podido ver, no sé, en la televisión, en la calle, tal vez. A ver. Profesor, que la discriminación se entiende por la distinción, exclusión o restricción. Claro, restricción. Es prácticamente cuando somos limitados nosotros o somos rechazados por una parte de la sociedad, vulnerando nuestros derechos. Por ejemplo, el año 2018 había una estudiante que era de la sierra, creo que era una chica de la región de Puno, y ella había ganado una beca, pues hasta ahora sigue un programa social de beneficio para los estudiantes llamado Beca 18, que se dio durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Hasta ahora sigue ese beneficio. Da becas a los estudiantes más destacados, ¿no? Les da media beca, ¿no? Para que puedan estudiar en universidades de mucho prestigio. De esta manera ya no pagan la pensión completa, solamente la mitad de la pensión. Pero para eso tienen que sacar su beca, ¿no? Entonces, esta estudiante había ganado una beca. Y dentro de eso,
ella había salido elegida para que estudie en la Universidad del Pacífico. Pacífico es una universidad privada de mucho prestigio. En sí está dentro de las 5 mejores universidades del Perú, ¿no? Por ejemplo, las mejores universidades del Perú, en cuanto a las privadas, es la Universidad de Lima, la Universidad de San, la Universidad del Pacífico y la Universidad de la Católica. Y por atrás, algo que se está medio nivelando, va creciendo poquito a poquito, se está haciendo famoso, popular, es la UPC. Ahora, entre los estatales, pues tenemos a la UNI, ¿ya? Universidad Nacional de Ingeniería, eso significa sus siglas, UNI, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero esta chica había ganado una beca para Pacífico, ¿no? Una de las mejores universidades privadas de negocios, de comercio, ¿no? Más que todo de marketing. Bueno, estas cosas estos términos lo van a conocer más adelante, ¿no? Master, business, ¿no? Administration. Entonces son términos económicos que se estudian en carreras en estas universidades de mucho prestigio, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La universidad no le permitió a la chica que estudie allí. ¿Por qué? Porque era de Puno. Habían discriminado. A ver, ¿qué tipo de discriminación hubo acá? Decían, usted no puede estudiar acá, señorita, porque usted no es de Lima, usted es de Puno. La discriminación de no ser limeña. Ajá, pero ¿cómo se llama eso? Restricción. Discriminación social. Ajá, muy bien. Antes creo que escuché a alguien que dijo racial. Discriminación racial, social, ¿no? profesor. Por color de piel, vemos ahí que lo está discriminando, y también social sería porque ellos se consideran un sector social superior a la gente, pues digamos, a nuestra sangre, ¿no? Indígena, andina, que corren por todos nosotros porque venimos de la descendencia de los incas, ¿no? Entonces, esto era lo que sucedía, esto era lo que pasaba. Esto nos enseña el artículo 2, habla sobre esa discriminación. Esa es la idea central acá. Nosotros no debemos discriminar, ¿no? Que tanto, acá mira, vamos a ir a la línea número 4, ahí está la idea principal, 3 y 4. Dice, del goce o ejercicio de los derechos de las personas independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra. O sea, está hablando, los hombres y las mujeres son iguales en lo político. Por ejemplo, ahorita van a elegir, creo, a una mujer como presidenta. Perú nunca ha tenido a una presidenta mujer. Nunca. Va a ser la primera vez si es que lo haría. ¿Esto estaría mal? No. Que hombres y mujeres tienen los mismos derechos a la política. Eso nos dice acá el artículo 2. Sin embargo, muchas veces existe una mistificación, un rechazo. No, pero las mujeres no. ¿No? Entonces, eso no puede ser. Es algo que se tiene que cortar, ¿no? Económica, ¿no? Social, cultural. Es importante eso, nos enseña, ese mensaje nos deja el artículo 2. Artículo número 3, voy a lecturar, atentos que acabo de lecturar y pregunto, de los principios de la ley. La presente ley se basa en los principios fundamentales de igualdad, respeto por la libertad, dignidad, seguridad, vida humana, así como el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la nación peruana. Es decir, acá hacemos un alto. Tenemos que reconocer en sí el quechua, que es indígena, ¿no? Digamos, las lenguas nativas, ¿no? El aymara y el castellano, todos forman parte de una misma cultura. Nuestro país es pluricultural, multilingüe, porque tenemos una serie de lenguas, una serie de idiomas. Ten en cuenta que ya el quechua es considerado un idioma desde el año 1993 en la Constitución Política del Perú, ¿ya? Entonces, y sin embargo, esto no quiere decir que somos diferentes, pero eso no quiere decir que unos tengan mejores derechos que otros. Los derechos se aplican a todos por igual, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en claro. Punto 2, el Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ambos tienen las mismas oportunidades, por eso les decían antes. Si llega una mujer a la presidencia, quién sabe, de repente gobierna mejor que un varón, ¿no? Debemos tener en cuenta cualidades de las mujeres que son superiores al varón históricamente. O, por ejemplo, la mayoría de las mujeres
aunque obviamente no todos, pero sí su mayoría, son personas que tienen muy en cuenta los valores de la honestidad, decir siempre la verdad, y eso es importante en un gobierno, el valor de la responsabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros vemos entre hombres y mujeres, ¿quiénes son más responsables? Mayormente son las mujeres. Generalmente cuando hay una situación difícil, ¿quién es el que prevalece más? Mayormente las mujeres, que tienen bueno, la psicología le llaman que ellas tienen un sentido más que nosotros. ¿Cuál es eso? La intuición, la capacidad de poder ver lo que va a suceder en un futuro y ya desde antes poder antecederse, cosa que los hombres no tenemos. O sea que cuando viene un problema no lo sabíamos muchas veces, ¿no? Y nos impacta. En cambio, las mujeres ya sabían que lo que iba a suceder y ya vienen mejores preparados emocionalmente. Entonces son cualidades, pues, que exclusivas de las mujeres que los hombres no lo tenemos. Bueno, los hombres tenemos también muy buenas cualidades. En este caso del gobierno no estaría mal, ¿no? Que gobierne una mujer en nuestro país. Entonces, estas cositas importantes. Digamos acá, el Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, considerando básicamente los siguientes principios: el reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los sexos. O sea, se refiere al sexo masculino, varones, sexo femenino, mujeres, a eso se está refiriendo, así como a todo tipo de discriminación y exclusión sexual o social. ¿Correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, existe equidad. Equidad es sinónimo de igualdad. No es lo mismo igualdad que equidad, pero sí es, o sea, es un término muy parecido a la igualdad. Por ejemplo, si yo digo, a ver, algo que ustedes usan en la matemática, 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, de repente yo digo, yo voy a dar 4 panes a Julio y voy a dar 4 panes a María. Entonces, yo he hecho un ejemplo de igualdad. En el caso de equidad, un ejemplo para que ustedes puedan entender, de repente yo digo, Carlos, María, son personas que tienen el mismo derecho al respeto. Eso es equidad. Más que todo, equidad habla de cualidades en una persona, ¿no? Ambos tienen las mismas cualidades, ambos tienen, digamos, los mismos derechos, ¿no? Entonces, eso es más que todo el término equidad. Se refiere más que todo a la parte vivencial de valores, de principios, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso dice el reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? No existe una superioridad. ¿Ah? B. Avanzamos. La prevalencia de los derechos humanos en su concepción integral, resaltando los derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Los derechos humanos buscan en sí un desarrollo integral del ser humano. ¿Cuáles son estos desarrollos? Este desarrollo integral viene a ser el desarrollo emocional, ¿ah? El desarrollo psicológico, ¿no? El desarrollo físico y el desarrollo moral. Todo esto en el largo proceso de su vida, tanto en hombres y mujeres. Es decir, ¿cuáles son nuestro ciclo de vida? Es lo que conocemos: neonato, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez y senectud. Con todo el proceso de nuestra vida, todas las etapas que vamos a pasar. Todas estas etapas tienen un nombre, se llama el ciclo de vida. En todo ese ciclo de vida, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos de acuerdo a su edad. Así es, de acuerdo a su edad. Por ejemplo, hay derechos exclusivos para los adolescentes, que se llama Código de Derechos para los Adolescentes, ¿no? Entonces, hay derechos exclusivos ya cuando ustedes son mayores de edad. Los derechos se van a ir clasificando de acuerdo a su edad. Hay ustedes cosas que ahorita todavía no tienen derecho, pero que van a adquirir derecho cuando son mayores de edad. Por ejemplo, ustedes no tienen derecho al voto. Ustedes no pueden votar para elegir a un nuevo presidente. Son menores de edad, pero ya llegarán a tener los 18 años. Un futuro, que ustedes van a poder participar en esta fiesta democrática, ¿no? Entonces, de elegir a sus representantes, por ejemplo, ¿no? Son derechos, los derechos en nuestra vida se van a ir adquiriendo a lo largo de nuestra etapa de vida. Así es. Sí, el respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión social, la interculturalidad,
el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, democracia y enriquecimiento mutuo, ¿no? Acá ya nos está hablando que nuestro país tiene muchas culturas, costa, sierra y selva, cada región tiene sus propias culturas, tenemos lenguas, ¿no? Distintas etnias, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos no quiere decir que están separados, son uno solo. Por eso se debe promover la inclusión, la unidad social, ¿no? La interculturalidad, es decir, que todas las culturas, por más que sean distintas, forman parte de una sola nación que es nuestro país, el Perú, ¿no? Importantes estos detalles. El reconocimiento y respeto a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores, personas con discapacidad o grupos etarios más afectados por la discriminación, ¿no? Es importante estas cosas. Entonces, si ustedes han visto una palabra acá que se usa bastante, la discriminación. ¿Cuándo nace la violencia? Escuchen esto. ¿Cuándo aparece la discriminación? Si hay un rechazo, allí es el origen de la violencia. Allí empieza la violencia. Entonces es importante poder identificar esto, porque si tú identificas una discriminación y tú cortas con esta discriminación, es decir, evitas, o si no eres bienvenido, huyes, denuncias, demandas esta situación, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás evitando que en un futuro esta discriminación se transforme en una violencia. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿qué hizo la adolescente que había logrado, pues, una vacante para estudiar en la Pacífico? ¿Qué había denunciado? ¿No? Había denunciado, pues, en el denuncio, pues, acercándose al Ministerio de la Mujer. Pues, esto se hizo muy popular, salió en las noticias, ¿no? Por los canales televisivos, los distintos medios de comunicación, radio, televisión, etcétera. Y entonces al final, pues la Universidad del Pacífico tuvo que aceptarlo, ¿no? Tuvo que aceptarlo. Esto fue lo que pasó. Entonces, eso quiere decir, cuando hay una discriminación, usted tiene que hacer valer su derecho de igualdad, ¿correcto? Acudir a las personas indicadas para que ustedes la apoyen. Por ejemplo, si ves en el colegio de repente alguien te está tratando mal, ¿qué persona te puede ayudar? El profesor, ¿no? La psicóloga, el auxiliar, ¿no? Son las personas indicadas. Y si quieres hablar entre compañeros, quien representa en tu salón, al policía escolar, la brigadier, ¿no? Entonces cumple esas funciones. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que cuando encontramos un caso de discriminación no callemos, no lo enfrentemos. Va a haber situaciones donde sí tengamos que huir, cuando de repente no tengamos cómo enfrentar o herramientas o personas que nos protejan. Ejemplo, discriminación en la calle, ¿no? De repente ves pues un grupo de vándalos por allí andando, pues tú no te lo vas a enfrentar, ¿no? Hay que ser prudente, salir de ese lugar peligroso y buscar un lugar seguro, tranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces, esos casos. Artículo número 4, del rol del Estado. ¿Ya? Vamos a avanzar hasta acá, hasta el artículo número 5. Vamos a terminar y para responder nuestras preguntas, vamos a correr. Es un poquito extenso la clase. Pero vamos a tratar de terminar hasta las 9. Artículo 4, rol del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado en protección a los hombres y a las mujeres, ¿no? Para evitar la violencia? Eso vamos a aprender. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación. Todas las formas de discriminación, o sea, racial, cultural, ideológico, social, político, económico, etc. ¿Ya? 2. Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, las que no se consideran discriminatorias. Está muy en claro eso. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Los mismos derechos. ¿Ya? Hay algunos hombres inclusive que son astutos. Hasta llegan inclusive a usar la Biblia para tratar de humillar a sus mujeres. Hay un versículo en la Biblia que dice que el hombre es cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. Se encuentra escrito en el libro de Efesios. Muchos hombres usan esto, ¿no? Dios ha mandado eso, ¿no?
De repente lo que dice en Génesis, es como la mujer salió de la costilla de Adán y Adán fue creado primero, entonces Adán es la cabeza. Y Eva era, digamos, una mujer en cuanto a los derechos, el hombre tenía más derechos que las mujeres. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Debemos aclarar eso, pues Dios hizo al hombre y a la mujer su semejanza. ¿Qué quiere decir? Si está haciendo su semejanza, entonces no puede él mismo exponer a alguien que es superior. ¿Por qué? Porque si está poniendo a alguien superior al otro, entonces existiría la vanagloria, la soberbia y el orgullo, y tendríamos que pensar que Dios es un ente pecador, y eso no es. Dios es un ente santo. Lo que pasa es que el hombre malinterpretamos. La sociedad malinterpreta eso, ¿no? Que el hombre es cabeza del hogar. ¿Qué quiere decir cabeza del hogar? Que el hombre tiene que proveer a su familia. El hombre es responsable de su familia. La mujer es su ayuda idónea, la mujer lo apoya. Por ejemplo, si hay un matrimonio, ¿quién debe sostener a la familia? El papá. El papá es el principal responsable de trabajar, preocuparse por la alimentación, vestimenta, salud, educación de sus hijos, de sus hijas. ¿Y la mujer qué? ¿Cuál es su función? De poder apoyar a su marido. Ahora, si puede trabajar, bienvenido sea, porque hay mujeres también que trabajan, no estaría mal, bienvenido sea. Eso se refiere. Mejor dicho, Dios está hablando de repartición de órdenes ahí, pero no hay ningún acto de discriminación. Cuidado con estas cosas, muchas veces, a veces se acogen para malinterpretar como un ente de superioridad. Y si pensamos eso, ya estamos discriminando, ya estamos cayendo en un acto de orgullo, de soberbia. Y esto con el tiempo se transforma en una violencia, ¿no? Mucho cuidado con estas cosas. 3, incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado que por nuestra forma que hablamos, por más que seamos distintos, ¿no? No quiere decir, pues, que hay una superioridad. Por ejemplo, si tú vas en una oficina, es un abogado atendiendo, sales de su oficina y de repente ves en el servicio higiénico limpiando una mujer, tú no vas a pensar que el abogado es mejor que la mujer, lo que no. Ambos son como personas, tienen los mismos derechos, ¿no? La única diferencia es que son diferentes en la forma en cómo se han enfocado en el desarrollo de su vida. Eso lo hace diferente. Pero como personas son iguales. Eso tenemos que tener muy en claro, ¿correcto? Ahora, artículo 5, para terminar, pasamos a nuestras preguntas. De los lineamientos del Poder Legislativo para los efectos del cumplimiento de la presente ley, serán lineamientos del Poder Legislativo. A ver, acá una pausa. ¿Quiénes conforman el Poder Legislativo? ¿Quién me dice? ¿Quiénes integran el Poder Legislativo? A ver, chicos de segundo año, ¿quiénes integran el Poder Legislativo? A ver. ¿Será los jueces? ¿Será los congresistas? ¿Será el presidente? ¿Será los ministros? ¿Quiénes conforman el Poder Legislativo? A ver, ¿quién me dice? ¿Los jueces? No. Los jueces conforman el Poder Judicial. ¿El presidente de la República? El presidente de la República. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está cierto? ¿Qué dicen los demás? El presidente de la República y el premier y el Consejo de Ministros. ¿Ya? Eso hay que tener muy en claro. O sea, profesor, ahorita no tenemos presidente, o sea, no tenemos poder legislativo. No, no tenemos. Están en elección. Y profesor, ¿quiénes lo eligen cuando han sido expulsados, como en el caso de Vizcarra? El Congreso. Es en sí el poder ejecutivo. ¿Y quién más? El Poder Judicial. ¿El Poder Judicial quién? Viene a ser el Tribunal Constitucional, porque el Poder Judicial es inmenso. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero es importante tener en cuenta de qué vamos a hablar, el Poder Legislativo. O sea, acá vamos a aprender
¿Qué lineamientos da el presidente de la República respecto a los derechos del hombre y la mujer para evitar la violencia, la discriminación? Empezamos. A. Aprobar normas que garanticen los derechos de igualdad entre mujeres y hombres a nivel laboral, económico, cultural, social, político y en cualquier otra esfera, acorde con los compromisos y tratados internacionales que incorporan la equidad de género, la inclusión social y la igualdad de oportunidades asumidos y ratificados por el Estado peruano, debiendo derogar, modificar o dejar sin efecto las normas que producen discriminación. Miren ustedes, la discriminación se menciona a lo largo de la clase. ¿Por qué menciona eso? Porque ese es el punto del origen de la violencia. Tengan muy en claro eso. Por eso, cuando usted ve un acto de discriminación, no tiene pues que confrontarlo. No sea pasivo, si no se va a transformar en violencia. ¿Correcto? Fiscalizar la aplicación y cumplimiento de las normas y políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y la equidad de género, ¿no? Muy bien. Empezamos con nuestras preguntas. A ver, pregunta, a ver, es libre la respuesta, pueden participar, chicos, libremente. Letra A. También pueden escribir sus respuestas en el mismo chat ahí del Google Meet. ¿Ya? Pueden escribir sus respuestas, yo los voy a leer. ¿Consideras que es fácil o es difícil cuestionar o enfrentar actitudes o gestos violentos en las relaciones de pareja? A ver, acá está hablando relaciones de pareja. Es decir, relaciones, pues, digamos, ustedes ven a su papá y a su mamá, son una pareja, ¿correcto? Ahora, ¿ustedes consideran que es fácil o difícil poder enfrentar una violencia? ¿Qué opinan? A ver, argumento. Que es difícil. ¿Ya? ¿Por qué es difícil? A ver. Pueden explicar con sus propias palabras, no se preocupen. ¿Por qué es difícil enfrentar una violencia de pareja? Porque el hombre puede llegarte hasta maltratar. Muy bien, el hombre puede llegarte a maltratar. ¿Qué otra idea más? A ver. Puede llegarte a maltratar. ¿Qué más? ¿Qué más puede suceder? A ver qué nos dice Daniela Carrasco. ¿No? Miren, les ayudo. ¿Saben por qué sucede? ¿Por qué es difícil? Porque no hay comprensión, no hay comunicación. De eso muchas veces la violencia en la pareja no se soluciona. Es uno. Dos, porque cuando se inició la violencia, ya les he dicho que el inicio de la violencia es la discriminación. Cuando estaba en discriminación en un periodo inicial, no lo enfrentó la mujer este acto. Y al no enfrentarlo, ha sido pasiva, se transforma con el tiempo en violencia. Por eso, como ya hemos estudiado anteriormente, cada rato nos hablaba discriminación, ¿no? Tanto así que parecía que el tema es de discriminación. ¿Pero por qué toca eso? Porque la discriminación es la señal de que si tú no lo solucionas, de que si tú no enfrentas esa situación, se va a transformar en violencia. ¿Entiendes? Ahora, si tú enfrentas la discriminación, ¿no? Digamos, el rechazo, ¿no? Esa superioridad te quieren hacer, o el que te quieren hacer sentir mal, tú lo enfrentas y la persona sigue persistiendo en lo mismo, entonces tienes que huir de allí, salir de allí, ¿no? Y refugiarte en otro lugar. Si tú te quedas allí, entonces con el tiempo puedes sufrir violencia hasta inclusive la misma muerte, ¿no? Que tiene un nombre, se llama violencia a la vida, termina en sí con la muerte, ¿no? Y eso vemos por las noticias. Por eso es importante, ¿no? Las mujeres pueden verse protegidas. Existe llamando el número del derecho a la mujer, ¿no? Hay que llamar, pues existe un ministerio de la mujer que apoya, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, que apoyan en estos casos a las mujeres, ¿no? A las niñas, a las adolescentes. Que no solamente una violencia en la familia, papá y mamá, afecta a ellos, afecta a su entorno social. Muchas veces son los estudiantes, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Saber actuar eso. Si papá o mamá de repente no puede actuar, ustedes pueden actuar pidiendo esa ayuda. De repente contar la situación conflictual a la psicóloga del colegio,
a personas indicadas que ustedes le van a ayudar y le van a apoyar. ¿Se das cuenta? Importante. Segunda pregunta, ¿qué es un estereotipo de género? Ahí sí les voy a ayudar. Estereotipos son conductas de creencias que hacen que una persona piense que es superior a los demás, ¿no? Antes, por ejemplo, les conté acerca de Dios, ¿se recuerdan? Muchos hombres dicen, nosotros somos superiores a las mujeres porque la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar y la mujer es ayuda idónea. Eso es un estereotipo. Han interpretado mal un versículo bíblico, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Entonces, son cosas, digamos, que, o mitos, creencias que tiene una persona que les hace pensar que es superior a los demás, o porque ha logrado algo es superior a los demás. No, yo soy un profesional, he estudiado 10 años, tú no eres nada, por ejemplo, y esa es una discriminación. Toda persona tiene los mismos derechos, lo único que ha cambiado acá es su forma de vida, pero tienen los mismos derechos, ¿no? No podemos permitir esas cosas. ¿Cómo se manifiesta en tu región? Ahí se les pregunto. ¿Qué tipo de discriminaciones, qué tipo de violencia ustedes han visto en su región? Cuando digo región, en este caso pertenecemos a la región de Lima. ¿Qué discriminaciones ustedes han visto a través de las noticias? A ver, cuéntenme, les escucho. ¿Infantil? El maltrato infantil, claro que sí. Viene a ser el derecho, la violencia a las niñas, los niños, ¿no? Eso hemos visto muchas veces, ¿no? Más. Profesor, yo creo que más se da la discriminación racial. La discriminación racial, ¿no? Por color de piel, entonces ya forman sus grupos. Y algo que no todos los colegios es la asociación de grupitos en el colegio. Cuando el profesor manda un trabajo grupal, ya se juntan por afinidad, ¿no? Y de repente dicen, no, ella me cae bien, él me cae bien, ¿no? Entonces de repente mira, no, mira, se viste bien, pues sí, mi amiga ella, ¿no? No, mira, no, yo me voy al otro grupo. Discriminación, ¿se dan cuenta? No, entonces esas cosas suelen suceder, a veces sucede de manera indirecta, que no nos damos cuenta y hemos discriminado. Y al pobre muchacho, a la pobre alumna, compañero o compañera, lo has dejado fuera del grupo y te quedó sin grupo. ¿Cuántas veces habrá pasado eso y has actuado con actos discriminatorios que ni cuentas te has dado? El rechazo, la indiferencia, la falta de inclusión social, cosas que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida. Tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque si no estamos discriminando. ¿Ya? Letra C, ¿qué es la empatía y por qué es importante? A ver, ¿qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? A no discriminar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser Empáticos. empáticos. La empatía es un valor social que consiste en ponernos en la condición de las demás personas para poder ayudarlas y apoyarlos, para poder comprenderlos. Es importante porque evita la discriminación, porque evita el rechazo, evita la violencia, evita la agresividad. Si tú eres comprensible, si tú eres empático, te pones en la situación de la otra persona, entonces tú vas a poder apoyarlo, vas a poder ayudarlo, ¿no? Lo contrario, pues, vas a hacer daño a esa persona, ¿no? ¿En qué consiste la comunicación asertiva? Bueno, ahí les ayudo. Asertiva, la asertividad es un tipo del carácter del ser humano. Hay 4 tipos de carácter del ser humano. Brevemente te digo, pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es la persona que cuando hay un problema no lo enfrenta. Uy, se calla. No, yo no me meto en el problema. Mejor no digo nada porque no me vayan a involucrar en el problema. No. Va a decir algo. Mejor no me callo. Ni no enfrentas el problema. No buscas la solución, sino huyes al problema. Ese es el pasivo. Y eso no es bueno tampoco. El agresivo es aquel que grita, que a punto de violencia quiere solucionar un problema, que quiere imponer su autoridad. Ya sabes, te pego, ya sabes. Entonces, no. El asertivo, ese sí es el que actúa adecuadamente, que sabe actuar, el que ve algo negativo y actúa enfrentando la situación, pero de manera prudente, acudiendo a las personas que le van a brindar un apoyo ante esa situación conflictiva, no metiéndose en el problema, sino buscando la solución del problema.
ejemplo, de repente ve una pelea entre compañeros en el colegio, va y le dice al auxiliar, va y le dice al profesor, y no se mete en la pelea. Es decir, que ella o él también se ponen a pelear ahí, ¿no? Entonces, eso ya no sería una solución. Y no puedes decir, yo lo ayudé a mi amiga. No, no le has ayudado. Tú más bien has agravado el problema. Es que acudir a las personas que van a solucionar el problema. Importante, ¿ya? Esto, chicos, y así hay más preguntas que ustedes van a responderlos. Acá hay 2 preguntas, la E y la F. Lo van a encontrar en las demás lecturas también, en estas lecturas de estas leyes, ¿ya? Estas leyes yo les voy a dar por separado en el grupo de WhatsApp. Exclusivamente esta ley, estas 2 leyes para que puedan responder estas preguntas. Ya hemos leído este recurso 1, ya ustedes han conocido, hemos leído todo. Luego hay una actividad de salida, chicos, ¿ya? La actividad de salida que se realiza todavía el día viernes, día 5, dice acá, ¿no? Ustedes van a visitar este link. No se preocupen que ya yo les evito la fatiga, ya visité, ya resumí ese texto, ya está acá. Miren ustedes, este es el texto, ¿ya? Es una hoja, dos hojitas prácticamente. Van a hacer? Van a lecturar este texto. Habla acerca de los mitos de la violencia, o sea, muchas cosas que yo les hablaba en antes, justifican los hombres, ¿no? O también en algunos casos justifican las mujeres para justificar la violencia. Oiga, hay que leer eso, importante. Lo que esperan de una pareja, importante. ¿Qué se espera de una pareja sin violencia? Importante. Experiencia y vivencia de la violencia de género, ¿no? ¿Cómo identificamos una violencia? Entonces es importante leer este texto y con eso vas a responder estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué uno de los subtítulos es normalización de la violencia? Lo vas a encontrar todo en el texto. ¿Qué vas a hacer tu cuadrito? ¿Ah? En el cuadro, ¿qué vas a hacer? Acá va a ver, les ayudo. Se elabora un cuadro de doble entrada donde registres los casos que menciona la autora y des cifras sobre la respuesta de chicas y chicos. Acá está el cuadro ya, doble entrada. ¿Ya? ¿Ya? Dice, en la última columna registra tu opinión sobre la diferencia entre las respuestas. A ver, acá tú vas a colocar violencia, un ejemplo de violencia, de repente violencia psicológica. Acá de repente violencia social, un ejemplo. Acá de repente violencia económica. Acá de repente violencia de discriminación racial. Haces un Violencia ejemplo. verbal. Ajá, violencia verbal. Acá colocas los ejemplos. Acá vas a colocar cómo daña esta violencia a las chicas o de repente a los chicos. ¿Quién es el que está haciendo daño en esta violencia? De repente los chicos a las chicas o las chicas a los chicos. Y luego tu opinión. ¿Está bien este acto de violencia? ¿Cómo se va a solucionar esta violencia? Tu opinión es contar con la participación de papá, de mamá o de cualquier integrante de la familia. Incluye a tu familia en estos temas, que papá y mamá también así van a aprender a no discriminar, a no tener violencia. Ayúdalos, involucrándolos a tus actividades de aprendo en casa, tú los ayudas. Chicos, ¿se entendió, verdad? ¿Entendió? Sí. Muy bien. Y el reto mayor para terminar nuestra clase dice, a partir de lo aprendido y reflexionado, elabora un organizador gráfico. Quiere decir, puede ser un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un mapa mental, mapa semántico, libre su creatividad, cualquier organizador visual, cualquier gráfico. Vas a construir, vas a crear. ¿Qué vas a poner de contenido en ese organizador gráfico? Vas a colocar las alertas de violencia. Te enseñé. ¿Cuáles son las alertas de violencia? Identificarla. Discrimina. La discriminación, ¿verdad? Ahí vas a poner alertas de violencia, ejemplos, no actos de discriminación, donde tú sabes que la discriminación, si no se soluciona, se transforma en violencia. Y al lado responde, ¿qué harías para evitarlas o rechazarlas? ¿No? O sea, ¿cómo enfrentarías esos actos discriminatorios? ¿No? Para evitar o rechazar. ¿No? Hay que acudir pues a las instituciones que nos protegen o a las personas indicadas que nos van a actuar de una manera positiva solucionando esta discriminación o esta violencia. Importante. Chicos, esa es su tarea. Ya esta tarea me lo presentan el día sábado o el día domingo. Correcto, yo espero sus actividades, aún sigo revisando sus tareas. Y para terminar, prácticamente ya hemos terminado. Para terminar, yo les envié ya el día de anteayer, chicos, el reporte de cómo van cumpliendo sus evidencias.
El profesor Manzano dijo al inicio que ya estamos ya prácticamente a un mes de acabar nuestro año escolar. Y es importante que ustedes puedan saber cómo van en este año. ¿Ah? Yo ya les envié el reporte, prácticamente su libretita de notas, donde ustedes ven cómo están en toda esta fecha, de las 10 últimas semanas, de prácticamente 2 meses y medio. ¿Ah? Voy a hacerles mención nuevamente, rápidamente, solamente para que vean cómo han presentado. Yo les compartí esto el día sábado, el segundo año, acá está segundo año. Miren ustedes, a ver, segundo año. Miren, en la semana 21 me presentaban sus trabajos. Sí, son todos los que han cumplido. Cierre regular, sí es excelente. No, no son los que no han cumplido nada. J es los que están justificados, ¿no? Sí es excelente. Si su trabajo estaba excelente, cierre su trabajo regular. Sí D, su trabajo sí presentó, pero está deficiente. J justificado y no presentó. Miren, ¿quiénes tienen sí en la semana 21? 1, 2, 3, 4 estudiantes, 5, 6, 7 estudiantes, 8, 9, 10, 11, 12 me presentaban de 30 en la semana 21. Ahora, miren, yo he hecho ya mi reporte hasta la semana 31, al 32 voy a elaborarlo en estos días. En la semana 31, ¿cuántos me presentan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, casi por ahí. 11 estudiantes me presentan su trabajo. Pero ni siquiera vamos a la mitad. Presenten sus actividades. Profesor, ¿usted puede recibir mis trabajos de semanas anteriores? Claro que sí. Profesor, ¿y desde qué semana? Preferiblemente de la semana 28 hacia adelante. Profesor, mi tarea, usted me envió esa clase de ese tiempo, pero yo ya no lo tengo. ¿Usted me puede volver a reenviar si lo pido? Claro que sí. Entonces, todas estas cosas ustedes pueden solicitar por el WhatsApp. Yo les voy a revisar. Hagan bien las tareas, porque eso les va a ayudar bastante a ser promovidos. Y para terminar, respondan las preguntas de retroalimentación en el Schoology. Gracias por su participación. Correcto, chicos, espero sus trabajos en enviarme por WhatsApp o por el Schoology. Dios me los bendiga. Adelante, profesor Manzano, disculpa porque me he pasado 5 minutitos. Disculpa mi felicidad.